Este sábado regresa la Segunda Federación y hoy vamos a dedicar un vídeo al Deportivo Fabril. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xani Silveira y hoy vamos a hablar del Deportivo Fabril, que arranca una nueva temporada, la segunda en la cuarta categoría del fútbol español, esa segunda federación que tan divertida es y tantos dolores de cabeza nos va a traer un año más y en una temporada interesante porque se está viviendo una reestructuración importantísima en el conjunto blanquiazul, en el filial deportivista. Ha habido un cambio de generación muy importante, muchos chicos que han subido desde el juvenil, menos quizá de lo que al club le podría llegar a gustar, sobre todo muchas salidas. Ha habido esa generación de la Copa de Campeones que ya pues prácticamente se están marchando todos, o los que han, bueno, no es que se estén marchando todos, pero algunos se están asentando en el primer equipo, otros sí que se están yendo, lógicamente, y eso ha provocado que el Fabril haya tenido que buscar en el exterior, en el mercado, muchos reemplazos, hasta 10 fichajes ahora mismo a la hora que estoy grabando este vídeo, aunque posiblemente caiga un 11º, ya veremos, para un filial, lo cual es bastante, es bastante, pero hay que tener en cuenta que el equipo está en segunda federación. Hay un salto, como digo, entre esa generación de juveniles que el año pasado gana la Liga y segunda federación, que muchos chicos pues todavía tienen que darlo, ¿no? Que no han podido tener ese paso intermedio, y el club ha tenido que buscar muchos jugadores de 20, 21, 22 años en el mercado para intentar salvar la categoría y no perder ese lugar en segunda federación, que es importantísimo para el filial coruñés. Volver a tercera sería bastante malo para los intereses del club, pero hoy en el canal vamos a hacer una lista de jugadores que hay que seguir esta temporada. Iba a ser un top, bueno, no un top, iba a ser 5 jugadores a seguir, pero al final no son 5, son unos cuantos. Lo que pasa es que, os voy a ser sinceros, yo soy una persona súper sincera y además creo que en esta nuestra comunidad lo que tiene que primar es la sinceridad entre vosotros y yo, y el club ha hecho 10 fichajes ya, ¿vale? Entonces no los conozco, a la mayoría no los conozco, sí que hay un par de jugadores que de hecho menciono aquí, que sí que he podido ver un poquito, pero poquito, la verdad poquito, así que al resto, a los nuevos, los iremos conociendo poco a poco a lo largo de la temporada. Haré vídeos dedicados al Fabril, así que no hay que preocuparse por eso, pero os traigo los que yo considero que también son los jugadores más interesantes a la hora de seguir, ver, analizar en este Fabril. Y vamos a arrancar con Pablo García, el futbolista de 16 años, del que ya os dije que teníamos que hablar, al final lo metemos aquí en este vídeo, lateral derecho, que está haciendo la pretemporada con el primer equipo, de hecho está en dinámica de primer equipo, y según explicó Manuel Pablo en Radio Voz, en una entrevista que hizo hace un día, para mí en un día, según cuando se suba esto, pues puede ser ayer, anteayer o cuando ya ha sido, va a estar en dinámica de Fabril en principio. Ya considera el club que ha quemado un poquito esa etapa de juvenil, que está para un poquito más, así que veremos cómo se desenvuelve en el fútbol profesional. Lógicamente esto es un poco relativo, si la cosa no va bien pues siempre tienes la oportunidad de volver atrás. Pablo es juvenil de primer año, el año pasado era cadete y se asentó como titular en el equipo de Manuel Pablo, y ahora parece que puede ser ese lateral derecho titular de Óscar Gil Sanz. Es coruñés, es un jugador hiper interesante por todo lo que ofrece, sobre todo físicamente, tiene que pulir técnicamente, pero está en dinámica de un equipo de segunda división con 16 años, lo cual pues ya está hablando de que es uno de los grandes talentos de la cantera y lógicamente uno de los jugadores a vigilar por ver cómo le va ese salto al fútbol profesional, donde las diferencias físicas no van a ser tan altas, aunque él ya ha demostrado con el primer equipo que esa velocidad punta que tiene, que es una de sus grandes características, bueno, va a seguir pudiendo mostrarla. ¿Qué cosas va a tener que ir puliendo con el paso de los años? Su técnica, sus centros, su juego con el pie, su toma de decisiones, bueno, todo, ¿no? Pero porque es que tiene 16 años y es difícil ver cuál puede ser su techo, pero si ahora mismo está haciendo una pretemporada con el primer equipo, perdón, de segunda división, es que su techo es altísimo. Y continuamos con un jugador que es lo contrapuesto a Pablo García, más veterano, más mayor, que es Óscar Marotías, central zurdo de 23 años y que contó ya con intereses de equipos de superior nivel e incluso superior categoría, por lo que yo un poco he podido saber. Llegó el año pasado, central zurdo de Torrelavega, un jugador con un golpeo top, de hecho lo veremos sacar balones parados, lo veremos sacar faltas directas, corners. El año pasado era uno de los ejecutores cuando no estaba Diego Gómez, y
yo creo que este año va a ser el gran líder de la defensa. Ya el año pasado un poco se erigió como el futbolista más importante en la zaga del Fabril, y este tiene que ser un poquito el año que dé un pasito adelante. Quizá para él podría haber mirado, ¿no?, de dar un saltito a Primera Federación o así, pero se ha quedado en el Fabril, tiene contrato y bueno, aunque lógicamente por edad no es lo mismo este proyecto de futbolista que Pablo García de cara a mirar el primer equipo, sí que es un jugador muy interesante para otras direcciones deportivas, para otros clubes que en el futuro puedan estar buscando centrales. Y Óscar Marotías es un jugador rápido, con muy buena salida de balón, muy bueno en lo técnico, y que sí que es verdad que dentro del área tiene aún que terminar de pulirse porque es joven, pero un central muy interesante y que este año va a ser el líder en principio de la zaga. Junto a él hay varios opositores y yo tengo ganas de ver a Aarón Sánchez, de 21 años, que ha llegado del Fuenlabrada. Vamos a ver qué tal se desenvuelve, pero su padre jugó en el Deportivo, tiene una historia muy chula que cuenta Carlos Miranda en La Opinión. Y también por ahí está Pereira, catalán, que ya lleva bastante tiempo en la cantera, renovó recientemente, un central también muy pulidito en salida de balón, que si las lesiones le respetan puede dar muy bueno y muy buen nivel, yo creo, Pereira. Si las lesiones le respetan, a ver si tiene un poquito más de suerte. Y luego también anda por ahí Vilela, que parece que va a salir cedido, que sube desde el juvenil, un central también con una salida de balón impoluta, con muy buena capacidad para romper líneas. Quizás, pues como la mayoría de centrales jóvenes, tienen que evolucionar en lo físico, pero seguramente no lo veamos en el Fabril, parece que podría llegar a salir cedido. Y pasamos a dos jugadores que ya hemos mencionado, entonces no los voy a analizar tanto, no vamos a hablar tanto de ellos, ya que hemos, ya en el vídeo de jugadores, otros jugadores prometedores a seguir, ya hablamos de ellos, que son Rubén López y Alex Alfaro. Por una parte está Rubén, de 20 años, que a estas horas que estoy grabando el vídeo, pues bueno, parece que a última hora, por lo que primero dijo Ángel García Cazurreando, y luego lo que han ido comentando otros compañeros, a nosotros también nos ha llegado, el Barcelona ha podido llegar con interés de Rubén, así que esperemos que siga aquí, pero bueno, 20 años, ya lo conocemos, un jugador multiusos en ese centro del campo, más box to box, que también puede ser posicional, zurdo, muy interesante, que va a estar a medio camino entre ambos lados. Yo no creo que lo veamos este sábado, pero bueno, yo lo voy a mencionar aquí porque lógicamente es un jugador que puede llegar a participar en el Fabril, aunque su nivel está para bastante más que Segunda Federación. Y Alex Alfaro, del que también hablamos en el otro vídeo, pero que lógicamente no me lo puedo saltar porque creo que va a ser una de las piezas importantes del Fabril de Gil Sanz. 22 años, un jugador más hecho, muy técnico, de balón al pie, que no se escapa de los lances, no se escapa de los duelos, pero sobre todo a mí me gusta su técnica, cómo gira entre líneas, cómo se mueve entre líneas. Medio centro también muy interesante y que, al igual que un poco el caso de Marotías, creo que podría estar para más, podría estar para Primera Federación, al final se queda aquí y es importante porque, como decimos, el Fabril no puede volver para atrás. Ya veremos cuál es el objetivo al final, porque hay muchos fichajes que yo no conozco y habrá que ir viendo poco a poco dónde se sitúa este Fabril, pero lo que no puede el Fabril es volver a Tercera División. Y seguimos con jugadores de los que ya hemos hablado, pero que lógicamente en este Fabril van a ser importantes, si no capitales, y este es Kevin Sánchez, 19 años, delantero, jugador internacional sub-19 con la selección española y del que también, como digo, ya hemos hablado en otros vídeos, pero lógicamente si hablamos del Fabril tenemos que mencionar al que va a ser su 10, su figura, seguramente uno de los buques insignias del proyecto. Si no termina, no parece que vaya a ser cedido, pero bueno, pues acaso uno nunca digas nunca, y menos en el mercado de fichajes. Cuenta con muchos intereses de Primera Federación, pero al final para su progreso seguramente lo mejor a su edad es estar a medio camino. Es un delantero sobre todo de espacios, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, también puede aclimatarse en banda, donde lo hemos visto hacer pretemporada con el primer equipo, y sobre todo destaca por eso, esa punta de velocidad extra que tiene, ese cuerpeo. Es un jugador físicamente difícil de chocar con él, pese a que es bajito, pero su tren inferior, su musculatura desarrollada, ha crecido desde aquel delantero de juveniles que despuntó en el Deportivo. Él es burgalés, llegó hace unos años a la cantera blanquiazul y sobre todo es un atacador de espacios y un goleador nato, porque dentro del área se desenvuelve a las mil maravillas. Primer año de senior, va a ser su segundo año en Segunda Federación, ya el año pasado hizo muchos goles, lo hizo muy bien. Apuesta el club porque se quede en Segunda Federación, como digo, contaba con intereses importantes de Primera Federación, pero bueno, es un poco la apuesta del club de poder tenerlo entre primer equipo y segundo. No va a poder debutar el sábado porque tiene una lesión de 3-4 semanas, pero bueno, un jugador más que interesante a vigilar en el futuro.
Y como decía, el Fabril se ha reforzado en este mercado de verano. De hecho, acaban de anunciar hace muy poquito la llegada, se me acaba de escapar el tuit, pero la llegada, es que no lo tenía aquí en la libreta, de Fabián Urzain, del Atlético de Madrid, que es un media punta, y se suman los fichajes de Luisao Macías, el mencionado Aaron Sánchez, Jaime Garrido, que es centrocampista, Dylan Iglesias, que es extremo, Iker Vidal, que es lateral, Bill y Fadil, que son dos chicos, uno defensivo, otro ofensivo, Darío Germil, que es delantero, y Damián Canedo, que es central o lateral también. Muchísimos fichajes en este Fabril, como decíamos antes. Yo me voy a mencionar a tres jugadores, bueno, ya hemos mencionado también a Aaron Sánchez, pero tres jugadores que me suenan un poco más porque los he podido ver. A Damián Canedo no le recuerdo tanto, pero se hablaba bastante bien de él cuando llega a Compostela, cuando debuta, se va al Betis después, estuvo en el Barcelona, ha tenido, bueno, no ha tenido mucha estabilidad para lo que se desea un jugador joven. Vamos a ver cómo sale ese fichaje, pero puede ser un fichaje muy interesante. Darío Germil, que también estuvo en aquel Compostela de hace 2 temporadas que se quedó ahí a las puertas, que estuvo peleando por el ascenso, que estuvo dirigido por Fabiano, además, que es un histórico. Darío Germil, delantero, 22 años, un tío alto, un delantero más de área, corpulento, con buena relación también con el juego y sobre todo mucho gol. Va a ser muy interesante, ¿no? Como Gil Sanz pueda mezclar ahí a Darío Germil y a Kevin Sánchez, porque creo que son dos perfiles muy interesantes. Y luego me gusta mucho un fichaje que se hizo desde el principio y que se anunció ayer, que es el de Luisao Macías, 19 años, futbolista con pasaporte colombiano, si mal no me equivoco. Lo voy a dejar por aquí porque no lo tengo aquí apuntado, si me estoy equivocando, pero futbolista que nace en Cataluña, de familia extranjera, y que llega procedentes del Cornellá. El tema de Luisao es que la temporada pasada jugó 24 partidos en el Cornellá en Primera Federación, lo vimos, lo enfrentamos, conocimos la temporada pasada a Luisao Macías y a mí personalmente me gustaba. Tardó un poquito el club en anunciarlo por un tema de papeleo, faltaba algo de documentación por ahí por aclarar, pero hablamos de un mediapunta o extremo, un jugador diestro, un jugador muy peleón, muy de garra, muy de ese nervio. También a veces tendrá que bajar un poquito las revoluciones, pero técnicamente muy interesante, que se relaciona muy bien con el juego. Tiene que quizá mejorar un poquito sus cifras goleadoras, pero creo que puede ser también un jugador interesante para el Fabril y además me parece un salto importante de calidad, teniendo en cuenta que este chico el año pasado juega 24 partidos en Primera Federación y que su lugar natural con 19 años seguramente sería esa Primera Federación. Lo sacas de allí, del Cornellá, donde además personalmente lo hizo bien, sobre todo tuvo meses ahí en Navidades donde pudo entrar un poquito más y tener algunas titularidades, tuvo su primera titularidad en noviembre y es un fichaje interesante, todo lo que puede ofrecer entre líneas, todo lo que puede ofrecer por detrás del punta, bien partiendo también desde la banda, porque al final es ese jugador que puede jugar un poco en los 3 pasillos, sobre todo a pie cambiado, y un tío muy, muy interesante. La verdad es que cuando se le fichó me gustó, tardaron mucho en anunciarlo, pero ha hecho toda la pretemporada con el equipo de Gil Sanz y va a estar el sábado en el debut ante el Real Ávila. Y ahora que hemos hablado un poco de los fichajes, hemos hablado un poco de los que ya estaban, la temporada pasada, vamos a hablar de los nuevos, de los nombres un poco más que sí que dan ese salto desde el juvenil, perdón, al Fabril. Y el primer nombre que hay que tener en cuenta, y que la verdad es que ya el año pasado debutó y que es un jugador con una pintaza, es Adrián Guerrero, 18 años, más jovencito, tiene un año menos que Kevin, si mal no me equivoco, entra en su 3er año de juvenil, pero ya va a estar en dinámica de segundo equipo. De hecho, empezó la pretemporada en dinámica de primer equipo y es un futbolista con un físico importante para su edad. Puede jugar de delantero, puede jugar de banda, sobre todo destaca por eso, por su capacidad física, por su capacidad atlética. Es un jugador muy alto, grande, con gol, con disparo, con velocidad para poder atacar espacios, no tanto quizá para relacionarse en el 1 para 1, por ejemplo Luisao Macías sí que puede ser un poquito más jugador de fintas, de regate, de gambeta. Guerrero no es tan de adornarse, sino más de ir a cañón a por eso, y es un jugador, la verdad es que muy interesante, que también tiene que ser importante en este Fabril de Gil Sanz, tiene que ser una de las apuestas del técnico Betanceiro, porque es uno de los productos de la casa y el año pasado la verdad es que fue importante en el juvenil de Manuel Pablo. Pero además hay otros nombres, algunos que ya han acabado etapa juvenil, otros que todavía están en etapa juvenil y que hay ganas de ver. Uno de ellos, y que yo tengo muchas ganas de ver, es Hugo Villaverde, 19 años, ya también en primer año senior. El año pasado estuvo toda la temporada lesionado,
pero Villaverde, para el que viese al juvenil hace 2 años, al juvenil de Kevin Sánchez, recordará que era un jugador muy interesante, un jugador que ya estaba dando esos pasos hacia el Fabril. Tuvo mala suerte, vamos a ver cómo vuelve de la lesión. Un jugador más de última línea, de centro del campo, no quizá tan goleador, vamos a ver también cómo evoluciona después de la lesión, pero futbolista interesante. Manu Ferreiro, que es un mediapunta que el año pasado vimos debutar, creo que también ya acabó su etapa juvenil, un mediapunta bajito, un jugador de muchos esfuerzos, que está lesionado, o sea que tardaremos un poquito en verlo, pero también un futbolista interesante. Tenemos por aquí también a Noé Carrillo, contrato hasta 2027, que sí que va a estar a medio camino entre juvenil y Fabril. Dani Estevez, que también entra en tercer año y que era una de las grandes apuestas de la cantera del Deportivo, un jugador que tuvo muchísimos intereses y que vamos a ver cómo termina evolucionando, porque técnicamente es exquisito. A mí técnicamente me encanta lo que le pude ver el año pasado más con el juvenil, me pareció muy bueno. Es un medio centro de base de la jugada, que se orienta perfectamente, que aprovecha los espacios, que sabe recibir entre líneas, sobre todo para jugar en corto, en espacios reducidos, para jugar en pase medio o en rango corto, ¿no? No tiene tanto ese desplazamiento largo, pero es un pelín chiquitín. Vamos a ver cómo evoluciona Dani, que seguramente esté también aprovechando ese tercer año de juvenil para seguir desarrollándose, pero es un jugador que técnicamente es una auténtica pasada. Ojalá lo veamos en segunda federación, porque creo que tiene mucho que decir y podrá desarrollarse, porque es un jugador que, si consigue sino reducir esa distancia física con el fútbol profesional, técnicamente os juro que es lo mejor que va a tener el Fabril seguramente. El tema es ese, que el apartado físico le falla un poquito, le puede costar un poquito ese salto al profesionalismo, pero oye, con calma, con cuidado, es juvenil de tercer año, no tenemos que verlo ya de ya. Yo lo apunto porque es un jugador que podemos ver a lo largo de la temporada en el Fabril. Y también podemos ver a lo largo de la temporada en el Fabril a Rubén Fernández, que entra en su segundo año de juvenil, delantero. El año pasado creo que ya debutó en el Fabril, si mal no me equivoco. Marcó tropecientos goles en el juvenil B y también marcó goles en el juvenil A. Es un delantero nato. Y va a tener más difícil llegar, pero igual a lo largo del año lo vamos viendo. Primero el juvenil, ¿vale? Al juvenil. Hablaremos también del juvenil a lo largo del año. Pero, jugador al que no podemos perderle la pista, y ya que estábamos al principio hablando de Pablo García, 16 años, pues me voy a otro 16 años. José Rey, extremo. Ya veremos. No sé si lo veremos este año en el Fabril, realmente. Yo lo dejo por aquí. Y cuando hablemos del juvenil, le dedicamos tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Además me estoy quedando sin batería. Espero que os haya gustado este repaso del Fabril. Hay muchísimos nombres nuevos, jugadores que hay que ir descubriendo, jugadores que hay que ir conociendo. Interesante también esa pugna en la portería entre Hugo Ríos y Alberto. Vamos a ver al Fabril esta temporada todos sus partidos, o al menos todos los que se podamos, porque los de fuera ya sabéis que a veces es difícil verlos por la tele. Y en el canal también haremos un poco de seguimiento, no tan exhaustivo partido a partido, pero sí que iremos pues, también conociendo un poco los jugadores, cómo juega el equipo y a qué más futbolistas hay que ver. Me gustaría que en comentarios me dejaseis un poquito vuestra opinión del Fabril, a qué jugadores tenéis ganas de ver, y ya sabéis, dad un buen like, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en próximos vídeos.